Buenos días, hermanos. Amén. Bueno, podemos ir a 1 de Pedro 4, 10 y 11. Y pues una vez más es un privilegio estar acá con ustedes. Gracias a nuestro hermano Barajas por invitarme. Y pues, simplemente haciéndole una aclaración a mi hermano, soy un simple diácono con el pastor Félix. Estamos en Saudi. No soy un pastor porque simplemente estoy ayudándole al pastor ahí. Pero esa es la meta. Y pues estoy con mi esposa y mis hijos acá con ustedes. Y gracias una vez más por la invitación. Es un placer. A varios de ustedes ya los conozco. Y una vez más, mi nombre es Paul Gerardo y estoy con el pastor Félix ayudándole. Y pues vamos a la palabra. Vamos a leer 1 Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, la palabra de Dios dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores en una multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Señor, una vez más gracias, Padre. Gracias por tu palabra, por tu amor, misericordia, como decía el canto, Señor. Porque tú, Señor, nos has dado, Señor, ese amor, nos convenciste, Señor, de que solamente en ti podemos ir al cielo, Señor, y aquí estamos, Señor, cumpliendo ese mandato de estar aquí, Señor, juntos en armonía para adorarte a ti, Señor.
Ayúdanos, Señor, a no perder eso de vista, siempre tener eso en mente, Señor. Darte gloria y honra, Señor, el primer día de la semana como iglesia, Señor. Bendice, Señor, el mensaje, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Mis hermanos, como ven, el tema que les traje hoy es ministrando el don espiritual a otros. Y la pregunta principal aquí que debo de hacerles es: ¿tú eres un creyente? ¿Tú eres un cristiano? Si tú eres un cristiano, tienes un don espiritual. Mi intención no es decirte, tú tienes este. Simplemente es hacerte reconocer que la palabra de Dios dice que si tú crees en Cristo, tú tienes un don para ministrarlo a otros. Cualquiera el que tú seas. Nuestro hermano tiene el don de la música y lo ministra a otros. Es lo que acabamos de ver. Es simple y sencillo, así como así. Jesús vino y cumplió. La palabra de Dios dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo y usted éramos uno de esas personas, ¿verdad? Él vino a cumplir y todos, Él era Dios y tenía cualquier don que se le pueda pedir, Él lo tenía, porque Él era Dios, Él es Dios. Pero nosotros como creyentes, hay hermanos que tienen muchos dones, muchos talentos. Ahí vemos algunos que no solamente tenemos un don, pero ese don lo podemos usar tan grandemente en la obra del Señor que Dios lo puede usar de tal manera que no nos vamos a arrepentir de usarlo. Pero desgraciadamente en nuestras iglesias se está mirando ese fenómeno de hermanos que tienen dones, que tienen muchos talentos, pero sentados en la banca. Desgraciadamente eso está pasando. Esa es nuestra iglesia hoy en día. Muchas iglesias llenas con personas con muchos talentos sentados y no quieren hacer nada para el Señor. La estadística dice que solamente el 10% del cristiano sirve en su iglesia. Solamente el 10%. Si son 100 personas en una iglesia, 10 personas tal vez sirven más, pero 10 personas están totalmente comprometidos con la iglesia. Solamente esos 10 sirven con todo cuerpo, mente y alma a la iglesia. Porque fue lo que Dios nos manda en la Biblia. Es lo que encontramos en la Biblia. Servir totalmente a la iglesia, ¿verdad? Claro, hay prioridades. Primero está la familia. Primero está la familia, luego la iglesia, ¿verdad? Hay prioridades. Pero tiene que haber un compromiso de estar en la iglesia. De que el pastor no tenga miedo de que usted no va a llegar el domingo a hacer su trabajo, ¿verdad? Esa es mi intención el día de hoy. Decirle que Dios quiere que usted use su don, use su talento en la iglesia, ¿verdad? Para servir, como dice la Biblia, al cuerpo de Cristo. No para servir al pastor. No estamos sirviendo a nuestros pastores, estamos sirviendo al que le estábamos cantando, ¿verdad? A ese Dios majestuoso. Esa es la intención del día de hoy. Ministrar nuestro don al que está a nuestro lado, ¿verdad? En todo momento. Como base y línea de partida, cada creyente recibe su don al recibir a Cristo. Lo primero que tú recibes, cuando tú recibes a Cristo, que el Espíritu Santo entra en ti y mora en ti, es un don. No sé cuál tienes tú. Ese es tu problema con Dios. Esa es tu necesidad con Dios, buscarlo. Esa es mi necesidad de buscar el mío. Cada quien tenemos que buscar nuestro don, ¿verdad? No es mi intención decirte, tú tienes tal don, ve y búscalo. No, tú tienes un don. No sé cuál es, búscalo. Pero úsalo aquí en la iglesia. Aquí en estas 4 paredes. Y allá afuera, cuando tú lo usas aquí, allá afuera lo van a ver. Las personas solas lo van a ver. El Señor al momento de nuestra conversión nos da ese don. No hay duda. Puede ser uno o puede ser varios. Como les digo, podemos tener solamente uno. Pero ese es el don que ocupa Cristo en la iglesia que tú estás. Ese es del Espíritu Santo, te lo da para eso, para que lo uses en tu iglesia. Todo nuestro servicio a Dios es motivado por ese don. Todo. Y
Indaga en tu vida, indaga en tu mente, indaga en tu trabajo hacia Dios. Si no estás motivado de nada, ese don no lo estás involucrando. Porque el don te involucra. Si eres una persona de servicial, de ti solo empiezas a servirle a la gente. No necesitan decirte, hey hermano, hay que limpiar, no, tú solo lo haces. Y les aseguro que tienen hermanos así aquí, hermanas así aquí, que solas hacen las cosas, que solos hacen las cosas. Y uno dice, ¿por qué el hermano? Porque tiene ese don, tiene esa gracia de hacerlo, porque a él le gusta hacerlo y usa su don, ¿verdad? Nosotros como creyentes estamos sujetos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo administra ese don hacia los demás, ¿verdad? Es nuestro administrador de lo espiritual. Reconocemos que al orar y leer, el Espíritu es el que va a estar. La Biblia dice que si entre más oramos y más leemos, el Espíritu va a estar ¿qué? Vivificado, ¿verdad? Y si no oramos, no leemos, ¿qué está el Espíritu? Apagado, ¿verdad? ¿Cómo va a estar nuestro don? Si no leemos y no oramos. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo con nuestro don? Hoy en día hay mucha confusión, desgraciadamente, allá afuera. Está la línea pentecostal, está la línea, y no es crítica, hermanos, la línea del carismatismo. Que tú y yo, tú miras, ya te miro que tú puedes ser esto por la actitud que traes. No, el don espiritual, la Biblia lo dice claramente, es para usarlo en la iglesia, es para eso. ¿Ok? Desgraciadamente, esas confusiones de las sectas allá afuera nos traen confusión a nuestra iglesia, porque queremos imitar, y desgraciadamente se está imitando también en nuestras iglesias esos comportamientos de las sectas afuera. Y no debería de ser así. Debemos de hacer lo que dice ¿qué? La Biblia. Este es nuestro manual. ¿Qué debemos de hacer en la Biblia? Cada domingo. ¿Qué vamos a hacer aquí en la iglesia? Lo que dice la Biblia. No lo que dice ni nuestra denominación, ni nuestro pastor, sino lo que dice la Biblia. ¿Ok? Por eso nosotros, me gusta cómo ponen sus textos aquí. Pero allá con nosotros, pastor no pone nada así, porque la idea es de que cada cristiano lleve su Biblia a la iglesia. Amén. Nuestros jóvenes no quieren llevar Biblia, quieren llevar su celular. Pero ¿qué tal si estás mirando el texto, te sale una notificación de otra cosa, te vas a desviar, ¿verdad? Vas a agarrar la salida que te sale ahí en el teléfono. Queremos evitar eso. Esta no tiene virus, no se le acaba la pila. Nada de eso, ¿verdad? No tiene distracción. Si estamos en la iglesia tenemos que ¿qué? Llevar nuestra Biblia. ¿Cómo vamos a saber que tenemos un don? Aquí lo dice. Y ni siquiera quiero ir a esos textos donde dice, hay este don. No quiero ir a esos textos. Quiero decirles que usted tiene un don. Le aseguro que usted tiene un don si usted es un creyente. Esa es mi motivación de esta mañana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo así lo dice aquí, en el texto que acabamos de leer así lo dice. Cada uno según el don que ha recibido. Simple y sencillo. No tenemos que ir ni al diccionario para verlo. Cada uno, dice. Cada uno según el don que ha recibido. No dice, algunos de ustedes han recibido un don. No, cada uno. No dice, no hace excepción de personas la frase. ¿Qué dice? Ministrelo a otros. Por eso el tema es ministrando nuestro don hacia otros. Ese don es para compartirlo con otros, no es para mí, no es para guardarlo, no es para sentarme y no hacer nada, ¿verdad? Que dice cada uno según el don que ha recibido. Es Dios el que da el don, y es en el pueblo de Dios que lo debemos usar. Él es el que lo da. Yo no lo escogí, ni usted lo escogió. Es Dios el que se lo dio. Y lo tiene, le aseguro que lo tiene. Conforme a su poder lo debemos de usar. Y me dirán, ¿qué es un don? ¿Qué es un don para usted? ¿Verdad? La pregunta va a ser esa. ¿Qué es un don? Un don espiritual.
En las definiciones que encontré es el uso especial o técnico. Los dones espirituales son dones particulares dados por el Espíritu Santo a todos los creyentes y les capacita para servir a otros en la edificación de la iglesia. Esa es una definición. Otra definición que en el diccionario simplemente encontró que es gracia especial o habilidad para hacer algo, dádiva, presente o regalo, bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibió. ¿Okay? Es simple y así. Ese es un don. ¿Es un qué? Un bien natural o espiritual. ¿Para qué? Para servirle a otros. No tenemos que ir al griego, al hebreo, al arameo a buscar una etimología de la palabra para saber qué es un don. Es una habilidad especial que tú tienes, hermano, cada uno de ustedes. Todos tenemos ese don y esa habilidad para servirle a otros. Y en esta mañana simplemente van a ser 3 preguntas que vamos a resolvernos o vamos a escuchar. La primera es, ¿quién nos da los dones espirituales? Y creo que en mi introducción ya les he dado la mayoría, que el Espíritu Santo es quien nos los da. La segunda es, ¿quién tiene dones espirituales? No hay alguien mejor que otros en la iglesia. Todos tenemos un don que la iglesia necesita. Todos tenemos algunos de los dones que la iglesia necesita. Y la tercera es, ¿para qué son los dones espirituales? ¿Para qué son? Y es simple. Y ya nos podemos ir a casa, ¿verdad? Pero no, vamos a ver los textos donde dice, en la primera dice, ¿quién nos da los dones espirituales? Y como le digo, ya le he contestado esto. El Espíritu Santo al recibir a Cristo, ¿verdad? Podemos ir a Efesios 4:7. La palabra de Dios dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios, ¿verdad? Creemos que fue el Espíritu Santo que nos ministró ese don. Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida que del don de Cristo, ¿verdad? Es un don espiritual, es una gracia que es una característica que tenemos cada cristiano para servir a Dios, ¿verdad? Y lo tenemos que ministrar a otros. No es para nosotros solamente, es para compartir. Es esa característica del cristiano, de la vida del cristiano, que es para compartir a otros. También podemos ir ahí a 1 Corintios 12:4. La palabra de Dios dice así. Como le hice la pregunta que les hice al empezar, todos nosotros aquí somos creyentes, ¿verdad? Somos cristianos, nos podemos llamar cristianos, pero la palabra de Dios dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué es? El mismo, ¿verdad? Si nosotros tenemos un don y no tiene armonía con los hermanos, quiere decir que no es un don del Espíritu, ¿verdad? Si no hay armonía en nuestra iglesia de lo que nosotros estamos haciendo, o no va con la palabra de Dios, no está haciendo ese don, no es del Espíritu Santo ese don. Por eso le digo que hay mucha confusión allá afuera. Regularmente en esas sectas están haciendo más división, porque lo que hacen es discusión con las personas que quieren compartir la Biblia. Si usted se encuentra a alguien pentecostal y usted le dice que Cristo salva, la salvación es simple arrepentimiento y fe. No dice más. No dice, si tú crees vas a hablar. No.
no importa lo que pase después. Nosotros vamos a compartir a la calle y cuando salimos es ir a decirle a las personas que se tiene que arrepentir de su pecado, aceptar que es un pecador y creer que Cristo lo puede salvar. Tan simple como eso. No tenemos que ir a decirle, oh, tú vas a hablar en lenguas, tú vas a hacer esto. No, estamos equivocados ya. La palabra dice arrepentidos y creed, ¿verdad? Ese es el simple evangelio. No nos enredemos por eso le digo que hay mucha confusión allá afuera, hay mucha confusión en la calle, porque encontramos esas discusiones. No, yo pertenezco a esta iglesia, yo pertenezco a este pastor, yo pertenezco a este... No podemos hacer eso. Nuestro don espiritual es para ministrarlo a otros, y cuando compartamos allá en la calle, reconocer que es lo que dice la Biblia lo que estamos compartiendo. No me importa qué denominación esté la persona, yo le tengo que decir que se tiene que arrepentir y creer para ser salvo. Tan simple como eso. Tan simple como eso. No podemos ir a estudiar más. La Biblia es bien clara y bien fácil. Es simple. Las sectas allá las hacen discutir, las hacen perder nuestro tiempo. Desgraciadamente, tan simple como eso. Mismo Cristo hizo eso. Cuando alguien se le oponía, Él se levantaba y se iba. Cuando liberó al endemoniado gadareno, el pueblo entero vino y le dijo que se fuera. Él no le dijo, espérame, yo me tengo que quedar, yo soy Dios. No, ellos quieren que me vaya, yo me voy. Él compartió lo que él traía, liberó a ese hombre, miraron el gran milagro que hizo y aún así le dijeron, vete de nuestra región. ¿Y qué hizo Jesús? Se sacudió los vestidos y se fue. No se quiso quedar, no quiso convencer a nadie. Ellos no querían la salvación. Allá en la calle no tenemos que ir a discutir. Tenemos que ir, como dice el hermano, compartir el evangelio, dar un tratadito, explicarlo si la persona se está prestando a escuchar, pero no podemos hacer paramayas de querer. El Espíritu es el que convence. El Espíritu es el que da ese. Y el compartir el evangelio no es un don, es un mandato de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Cada quien lo tenemos que hacer. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Conforme al Espíritu, ¿verdad? Conforme a lo que el Espíritu nos manda. ¿Qué dice ahí? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué es? El mismo. Por eso dice, cuán bonito es, cuán hermoso es estar los hermanos, ¿qué? En armonía, porque cada uno de nosotros tenemos el mismo Espíritu. Tenemos una diversidad de dones, pero en el mismo Espíritu. Podemos ir a Romanos 12:3. Y la palabra de Dios dice así. Es el 3 al 8, hermanos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servicio, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte con liberalidad, es el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Como les digo, hay muchas diversidad de dones, ¿verdad? Ahí habla de la profecía, de la exhortación, pero tenemos que hacer lo que conforme a lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay diversidad de dones. Por eso dice,
Es como nuestro cuerpo. Nosotros tenemos manos, pies, ojos, oídos, todo funciona para un mismo sentir. Yo no puedo mandar mi cabeza para un lado y mi cuerpo para otro. Tiene que ir todo junto, ¿verdad? La iglesia es un cuerpo y todos nuestros dones deben de trabajar conjuntamente como un cuerpo. ¿Para qué? Para que la adoración a Cristo, la adoración a Dios sea conforme a lo que dice la Biblia. Todos juntos en armonía, todos juntos para conseguir esa adoración conforme a lo que Dios manda. No conforme a lo que mi mente dice, no conforme a lo que a nadie más dice, sino lo que Dios manda en su palabra. Por eso dice que tenemos diversidad de dones, y es el mismo espíritu el que tenemos cada uno de nosotros. ¿Quién nos da ese don? El Espíritu Santo. ¿Quién nos administra ese don? El Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros. Y créanme que yo como cristiano, cuando llegué a la iglesia, me sentía, pues, ¿yo qué sé hacer? ¿Qué puedo hacer en una iglesia? Mi familia yo soy del estado de Sinaloa. Ese estado es un poco, son creyentes, son católicos, pero son personas que creen en Dios, pero no van a la iglesia. Así es mi familia. Creen en Dios, dicen ser católicos, pero usted no los mira en una misa de 7 a las 7 de la mañana. Si van a la iglesia es porque hay una fiesta y va a haber tomadera. Desgraciadamente, ese es el mexicano. Somos bien devotos de Dios, somos bien devotos de los santos y de todo, pero una reunión en la iglesia la usan para tomar. Es lo social nada más, desgraciadamente. ¿Okay? Y yo cuando llegué a la iglesia me sentía así, porque yo no sabía qué era la iglesia. Yo llegué a la iglesia por medio de mi esposa, que mi esposa ya era cristiana cuando yo la conocí. Y yo no sabía, que yo me sentía como fuera de lugar. Pero al conocer esto, Dios me dice que yo tengo que hacer algo. Y lo que yo me siento más a gusto y mi cristianismo se siente libre de hacer las cosas en la iglesia, es de servir a otros. A mí no me importa si la gente ya se va o ya se fue, yo me quedo a limpiar la iglesia, a levantar las cosas. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que mi don es el servir a la gente. No es estar aquí predicando, no es mi don. No es mi don, no quiero estar enfrente. Soy de las personas que no me gusta estar enfrente, pero me gusta servir a otros. Es un gozo, me da gozo hacerlo. Y no me tienen que estar diciendo hacer, es lo que le digo. Su don va a salir natural. El pastor no tiene que decir, hermano, tiene que hacer esto. Usted ya lo está haciendo. Usted se va a dar cuenta porque usted ya lo está haciendo. Ya está trabajando y no se va a dar cuenta porque le gusta hacerlo. Eso es usar nuestro don en la iglesia. Ser felices sirviendo a Dios, ¿verdad? No nada más porque Él nos salvó, sino porque es una ordenanza de Dios usar nuestros dones en la iglesia. Eso es lo que la Biblia dice, que tenemos que ministrarlo a otros. No es para que yo me quede sentado ya. No. Como les digo, desgraciadamente en cada iglesia, pongan atención, y son muy poquitos los hermanos que llegan y desde que llegan andan haciendo algo. Fíjese en la iglesia que usted vaya, fíjese en esta iglesia, fíjese en las otras iglesias. Y hay contados los hermanos que desde que abren la puerta y entran a la iglesia, ya están haciendo algo. Ya están haciendo algo en la iglesia. Y desgraciadamente hay muchos que llegamos y nos sentamos y no estamos haciendo nada. Les cargamos todo ese trabajo a ellos. Por eso es la importancia de ministrar nuestro don a otros. Es importante como cristianos. Es importante que yo me mueva como cristiano. ¿Por qué? Porque otros tienen que mirarme trabajar en la iglesia. Es natural eso. También la otra pregunta es, ¿quién tiene dones espirituales? La respuesta ya se les he dado, es todo creyente. Tiene uno o más dones espirituales. Todo creyente lo tiene. No hay uno. Y si les pido que levante la mano, ¿quién es un creyente? Yo pienso que el 100% de aquí decimos ser creyentes, ¿verdad? Todos hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué hace falta? Invitar a alguien que no es creyente a la iglesia y escuche que puede recibir ese don.
que puede recibir ese regalo de salvación que estábamos cantando, que puede recibir que esa libertad que Cristo da en el Evangelio, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que ocupamos hacer en nuestra iglesia. El que ya nosotros como creyentes, y asumo que todos somos creyentes, ya tenemos un don. Ahora es, ¿qué estoy haciendo con ese don? ¿Qué estoy haciendo? La persona que está a mi lado sabe que yo tengo un don y sabe que yo lo estoy usando en la iglesia. Esa es la necesidad que hay en la iglesia hoy en día. Y este país es un país de cristianos. Se supone que es un país de cristianos. ¿Y por qué estamos en los problemas que estamos hoy? Porque esos cristianos se han olvidado por qué Cristo nos dejó aquí en esta tierra. ¿Por qué Dios no te salva y te lleva de una vez? No, te dejó aquí para que las personas allá afuera sepan que tú eres cristiano y también ellos sean cristianos. Ahorita está trayendo, la gente se dice, está trayendo delincuentes de tal país y tal país, y porque las fronteras están abiertas o cerradas y se meten en la política. Dios nos está trayendo porque quiere que les compartamos el Evangelio. Está trayendo 20 millones de personas porque quiere que nosotros compartamos el Evangelio. Estamos dormidos. La iglesia está dormida. ¿Cuántos salen a evangelizar? En nuestra iglesia, ¿cuántos salen a evangelizar? Si vamos a los números de nuestra iglesia, salen 5 o 10 personas. ¿De 150 o más? Es triste. Porque está trayendo gente de otros países y nos podemos, como les digo, nos podemos involucrar, nos involucramos políticamente y es culpa de es culpa de aquel, no. Es Dios el que nos está trayendo delincuentes, porque esos delincuentes, como dijo el hermano, necesita que le laven el corazón, que le laven su mente reprobada, para que sea un cristiano y tenga un don espiritual. No nos ponemos a pensar en esa forma. Como le digo, nos ponemos a discutir, nos distraemos, nuestra mente, nuestra vista se cierra nada más al domingo de la iglesia y no miramos panorámicamente. ¿Por qué está trayendo a todas las personas? De México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Colombia. Nos los está trayendo en puños, vienen solos. ¿Por qué? Porque antes este país mandaba misioneros, ahora está trayendo pastores para acá. ¿Por qué? Porque hay una necesidad espiritual en este país que se dice ser cristiano. Y no estamos usando ese don. Y el que somos cristianos, nos quedamos bien a gusto sentados sin hacer lo que tenemos que hacer. Desgraciadamente eso es lo que está pasando. Por eso tenemos que ministrar nuestro don a otros. Tú lo tienes. ¿Quién lo tiene? Todo cristiano lo tiene. Cualquier don que tú tengas es útil para la obra del Señor. Podemos ir ahí mismo a Romanos 12:6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, ¿verdad? ¿Qué dice? Ahí está hablando de un simple don, pero dice que lo usemos conforme a la medida de fe, conforme a lo que tú ya recibiste, ya lo tienes. No tenemos que ir a investigar qué don tienes en otros, no, tú ya lo tienes. Nuestro trabajo ya es trabajar en la obra del Señor. Y como le digo, cuando tú te sientes libre, feliz de hacer las cosas que no te están apurando, eso es donde Dios te quiere. Ahí es donde Dios te quiere. Por ejemplo, a mí no me pongan a cantar porque no sé cantar, o no me gusta no tengo ese talento de cantar. Y no, es difícil, y ya tengo hermanos, amigos que cantaban en el coro y ya tratamos de hacerlo y no pude.
No pude. ¿Por qué? Porque no tengo ese talento de cantar. Es imposible que yo lo haga porque no tengo ese talento. No me siento a gusto haciéndolo. Y sin embargo ellos al hacerlo se sienten bien y lo hacen bien. Y yo no puedo. Ahí es donde ¿para qué me pongo a cantar? No tengo ese talento de cantar o no me gusta cantar, ¿verdad? El creyente en Cristo, haciendo las cosas que Dios le manda a la iglesia, se va a dar cuenta cuál es su don, ¿verdad? ¿Dónde debe de estar? Podemos también regresar a nuestro texto original, la primera de Pedro 4. Dice, todo creyente tiene un don espiritual. Cada uno, que dice la palabra de Dios, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay muchas maneras. Es igual que el evangelismo. No nomás dando trataditos podemos evangelizar. No nomás yendo con la iglesia, lo podemos hacer en todo. Hay la manera muy diferente, ¿verdad? Lo podemos ver con el eunuco que le dice el Espíritu Santo, ve y dile. ¿Y qué estaba haciendo el eunuco? Estaba leyendo la palabra. Ya estaba, Dios ya lo había preparado, Dios ya sabía que él quería recibir a Cristo. ¿Qué hizo? Mandó a un siervo para hacerlo. Pero, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Dejarnos usar de la manera que Dios nos quiera usar en la iglesia, de la manera que usted quiera hacer el trabajo, simplemente cuando Dios lo manda en su palabra. Así debemos dejar que Dios nos use en la iglesia con otros. ¿Por qué? Porque también reconocer que las personas que están ahí, esos 10% que trabajan en la iglesia, ocupan ayuda en la iglesia. Es ser inconscientes cuando nosotros llegamos y nos sentamos y esperamos que todos lo hagan a nuestro alrededor, ¿verdad? Es ser inconscientes. Y es como si fuéramos a un restaurante y simplemente nos sentamos a que nos sirvan. Claro, hay personas que están trabajando para eso, pero nosotros debemos que ser conscientes de que también esas personas se cansan como nosotros. Y en la iglesia pasa igual. El pastor no nomás predica, el pastor se pasa horas estudiando, sentado tal vez, pero su mente está trabajando. Es más estresante mentalmente un trabajo de mente que físico. Porque físicamente, especialmente el hombre, para eso está construido, para trabajar físicamente. Y por ejemplo en mi trabajo, yo no me importa, físicamente lo puedo hacer. Pero ya cuando me ponen a trabajar mentalmente, es más difícil para mí. Ocupa ayuda al hermano, ocupa ayuda. Todo hermano que está aquí, ocupa ayuda. Cada uno de nosotros como creyentes necesitamos trabajar en nuestro don y ministrárselo al otro. ¿Por qué? Porque ese es Cristo. Eso hacía Cristo. Las personas, miró al paralítico y le dijo, ¿quieres ser sano? Le ministró, lo sanó, lo salvó. ¿Por qué? Porque miró la necesidad. Si nosotros estamos con nuestros ojos tapados, llegamos a la iglesia, entrar y salir cada domingo, es una pena como cristianos estar haciendo eso. Nuestro don lo tenemos que administrar en otros. ¿Por qué? Porque vamos a ser más productivos como cristianos. Nuestra tercera pregunta, ¿qué es? ¿Para qué son los dones espirituales? La pregunta es, ¿para qué son esos dones? Y como les digo, siempre se los he contestado, es para otros, para administrarnos a otros. El mismo texto lo dice ahí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros conforme, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el motivo, hermanos. El motivo es glorificar a Dios con nuestras vidas y con nuestro don. Ese es el motivo.
venir a la iglesia para glorificar a Dios, vivir nuestras vidas para glorificar a Dios allá afuera, ir a nuestro trabajo, ir en nuestro hogar, en donde estemos en la calle, glorificando a Dios con nuestro don. Ser esas personas que hacen la diferencia, usando nuestros dones, nuestro don espiritual. Podemos ir a 1 Corintios 12:4. En el 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué es? El mismo, ¿verdad? Todos como creyentes tenemos el mismo Espíritu y debemos de servirnos los unos a los otros. En el 7 dice: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué es? Para provecho, para servir a otros, ¿verdad? Tiene que haber un provecho de nuestro don, no aguardarlo, ¿okay? No seamos como aquellas personas en la antigüedad que agarraban el oro y lo aguardaban, y muchos hasta los mataban o morían, y ahí están los tesoros enterrados, ¿verdad? Tenían el dinero, eran ricos, tenían oro, tenían monedas de oro, y se han hallado ollas de oro que las enterraban. Así está nuestro don si no lo estamos usando. Somos ricos, tenemos ese don para usarlo, pero lo tenemos enterrado, aguardado, sin usarlo. Desgraciadamente así estamos siendo cuando no estamos usando nuestro don en otros. En el 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿verdad? Él nos va a dar el don, nosotros no lo vamos a escoger. Él ya nos dio el don, ya lo tienes ahí. Como cristiano ya tienes un don espiritual. En el 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso, ¿verdad? Dios lo tiene aquí en esta iglesia, porque Dios lo quiere aquí en esta iglesia. Desgraciadamente hay hermanos que, no, pues hablo inglés, me voy a la de inglés. No me gustó la predicación de aquí, me voy a la de español. Y así, desgraciadamente hay hermanos, ¿por qué? Porque en nuestra iglesia también existe ese fenómeno. ¿Por qué? Porque las personas no quieren un compromiso. No quieren un compromiso de, hermano, a las 9 de la mañana tiene que estar en la iglesia porque va a hacer esto. No queremos ese compromiso. Desgraciadamente así es en los cristianos. Por eso muchos de los hermanos no quieren estar en la iglesia sirviendo y utilizando su don, porque no quieren el compromiso. Se les hace que es tedioso servir a otros, cuando no. Dios te dio ese don para servir a otros. Dios te dio ese don para que otros se beneficien de tu don y tú beneficiarte del don de los otros hermanos. Ese es el trabajo entre todos, hacer el servicio a Dios. Para servir a otros es como les dije del cuerpo. O sea, servir a otros conforme, cuando te cae una basura en el ojo, lo primero que tu dedo hace es sacarla, ¿verdad? A veces te dañas porque de rápido que lo haces. ¿Por qué? Porque quiere ayudar uno al otro. Así es el don espiritual. Yo tengo que ayudar al otro hermano. Pero como les digo, la mayoría no queremos llegar a una hora específica. Queremos, especialmente si es muy temprano, es difícil. Cuando la iglesia de Pastor Félix estábamos en Evergreen, que nos rentaban, los hermanos entraban a una hora muy temprana después de nosotros. Tenemos que llegar a las 8 de la mañana. Y era bien difícil encontrar hermanos que quisieran estar a las 8 de la mañana ahí. Ahora que lo hacemos a las 9, miramos que es el mismo fenómeno. Miramos que eso es la misma decisión de que no es muy temprano, cuando ya esa hora es 1 hora o 2 horas más tarde. ¿Qué es? Es la decisión de no querer usar tus dones en otros. Es lo mismo. Y siempre al hermano que siempre está sirviendo, no importa si tú le dices a las 5 de la mañana, él llega. El que está dispuesto a servir, tú le dices la hora y él, ok, ahí estoy, y ahí está, hasta antes. Pero el que no, es bien difícil que tú lo muevas a que trabaje en la iglesia. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a usar su don espiritual que Dios ya le dio.
Es un creyente, simplemente es un creyente que está cómodo y no se quiere incomodar por los demás. Desgraciadamente eso es lo que está pasando en nuestra iglesia. Eso es lo que está pasando con las personas que necesitan que nosotros les compartamos el Evangelio. Estamos mirando pasar a la gente caminando hacia el infierno. Esa es la verdad. Porque dice Dios que todos somos pecadores. ¿Y qué es el pecado? Separarnos de Dios. ¿Verdad? Estamos mirándolo, pero no queremos usar nuestros dones para compartir el Evangelio. El creyente para eso es, para servir a otros. El creyente tiene esos dones para eso. ¿Ok? Y regresamos ahí a nuestro texto. En el 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y ministre. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Que Dios da para que en todo sea Dios ¿qué? Glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mi intención esta mañana, hermanos, es decirle eso. Usted tiene un don, úselo para glorificar a Dios. Si no sabe cuál es su don, búsquelo para glorificar a Dios. Si no sabía que tiene un don, ahora lo sabe. Búsquelo para glorificar a Dios. Esa es la intención del Espíritu Santo, al darle un don, o varios. O tal vez tiene varios dones. Y si no lo está buscando en su vida espiritual y no lo sabe, no está glorificando a Dios como el Espíritu Santo le dijo que lo tenía que hacer o lo tiene que hacer. Porque ya lo tiene. Si usted es creyente, ya lo tiene. Ya puede glorificar a Dios de la manera que el Espíritu Santo ya se lo dio. Ya lo tiene en su corazón. ¿Qué tiene que hacerlo? Usarlo para otros, para un beneficio. Imagínese con 10, 20 personas de un 100%, la iglesia funciona, ¿verdad? La iglesia siempre está limpia, siempre hay quien cante, siempre hay quien predique, sí, imagínate al 100%. Imagínese si todos nos involucráramos. ¿Cómo estuviera la iglesia? ¿Cómo fuera la iglesia? Si todos usáramos nuestro don espiritual. Si lo usan 10 de 100, imagínense si lo usáramos los 100. ¿Cómo fuera la iglesia un domingo? ¿Se lo imagina? ¿Cómo trabajara la iglesia? ¿Cómo trabaja un motor o una máquina toda bien calibrada, verdad? Porque todos los dones están activos. Pero cuando todos están sentados y nomás trabajan 10, es más difícil y la carga es más difícil. Es como si fuéramos de subida, ¿verdad? ¿El motor qué? Se esfuerza más, trabaja más. Pero si todos trabajamos a la vez, no. Es fácil. Sería más fácil, sería más activa la iglesia. Ahí donde estoy sirviendo, tengo el ministerio de agarrar maestros y maestras para los niños, en escuela dominical. Y es bien difícil porque les digo a los hermanos, a esa hora no puedo. Voy a salir de vacaciones. Y es bien difícil. Pero imagínense si todos me dijeran, ok, yo puedo servir. Y la mayoría están dispuestos. Pero es bien difícil que se quieran comprometer a llegar a una hora, todos los domingos a una hora. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque no queremos ministrar nuestro don a otros. Y gracias a Dios por todos los hermanos que me ayudan en mi ministerio. Porque sin ellos, pues yo, ¿para qué quieren un líder, verdad? Gracias a Dios por los que están ahí ayudándome. Pero los que no quieren, no están usando su don. Y es de dar tristeza, hermano. Es triste. Porque a veces son los que mejor saben hacer las cosas, los que no quieren. Y los que no pueden o no saben, yo quiero hacerlo y quiero aprender. Y ahí están, batallando, pero lo hacen. Usando su don en otros. Y los que saben a veces, no quiero. A esa hora no, ¿por qué no más tarde? Y es difícil. Es difícil cuando el pastor o los hermanos batallan para encontrar personas que hagan las cosas, que no quieran utilizar ese don que ya Dios les dio. Un don espiritual es capacidad
del creyente para servir a Dios a través de otros y expone nuestro potencial en su obra al máximo, hermanos. Ese es nuestro don. Expone nuestro potencial al máximo cuando lo usamos en otros. Si no lo usamos, ¿cómo lo vamos a exponer? ¿Cómo vamos a saber que tenemos ese don si no lo estamos usando en otros? Para servir a Dios a través de otros. Los dones espirituales son dados por Dios. Para eso son, para servir a Dios a través de otros. A todo creyente en Cristo nos da ese don para servir eficazmente a otros. Todos y cada uno de los creyentes ha recibido ese don. ¿Has buscado el tuyo? Esa es la pregunta. La pregunta es personal. ¿He buscado mi don espiritual? ¿Estoy usando mi don espiritual? Tenemos que hacernos esa pregunta y ese autoanálisis cada vez que vienes a la iglesia. Si te están predicando del pecado, analizarte a ti mismo. Siempre, nunca podemos apuntar hacia afuera si no me he apuntado a mí. Siempre analizarme. Cada vez que escuches la palabra de Dios de este púlpito, hazte esa pregunta. Eso estoy haciéndolo. Si lo estás haciendo, dale gloria a Dios y continúa haciendo las cosas que estás haciendo buenas en tu vida. Pero si no has buscado tu don espiritual y no lo sabes, búscalo. Te animo a que lo busques. ¿Por qué? Porque debes de servir eficazmente a otros, conforme a lo que Dios manda. No conforme a lo que yo pienso o lo que el pastor piensa, es conforme a lo que Dios manda, ¿verdad? ¿Qué podemos llevar, hermanos? ¿Qué podemos llevarnos a nuestro hogar? Como creyentes todos tenemos al menos un don espiritual. Al menos uno, ¿verdad? Como les digo, búscalo. Búscalo. Dios te dio ese don porque la iglesia lo necesita. Ya lo buscaste, ahora úsalo. La iglesia lo necesita. Úsalo. Primero es buscarlo y luego usarlo. Porque si lo buscaste, si no lo usaste, no lo estás haciendo eficazmente. No estamos siendo eficaces, porque ya sé que debo de hacer las cosas, pero no lo estoy haciendo. El don espiritual es útil en tu vida y en la de otros creyentes. Ya lo buscaste, ya lo usaste, debe de ser de utilidad en tu vida y en la de otros. Y te das cuenta cuando lo estás haciendo. Te das cuenta porque hay cambios en tu vida y en la de otros. Te das cuenta porque cuando dice Dios que tenemos que ir a predicar el Evangelio, también tenemos que hacer discípulos, ¿verdad? En eso implica nuestros dones, que haga cambios en otros, así como en nosotros, en otros también. Ahí implica el ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? No nomás es ir y predicarles el Evangelio y ya, no. La meta es de que ellos lleguen a ser cristianos y sean discípulos y hagan discípulos como tú lo estás haciendo. Ya lo buscaste, ya lo estás usando. Ahora tienes que mirar que haya cambios, tanto en tu vida como en la tuya. Para eso es el don espiritual. En la iglesia se ocupa de tu don. Somos un cuerpo, úsalo para la iglesia y para la gloria de Dios. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, con nuestro don espiritual? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y eso es lo que tenemos que venir a hacer en nuestra iglesia cada vez que nosotros venimos a la iglesia. Venir a darle gloria y honra a nuestro Dios. Para eso nos dejó en esta tierra, para que le demos gloria y honra. Y darle gloria y honra a Dios es venir a la iglesia cada domingo, hacer lo que la Biblia dice, compartir el Evangelio con otros y usar nuestro don espiritual en otros. Ya lo buscamos, ya lo estamos usando, ya estamos mirando cambios en otros. Ahora tenemos que seguir haciéndolo, ser constante. No importa, como dice la hermana, yo tengo 84 años, pero ¿qué? Sigue sirviendo y sigue aquí en la iglesia. No le importa su edad, ella está aquí en la iglesia. Así debe de ser. Así debe de ser. Hasta nuestros últimos días seguir sirviendo y seguir siendo ¿qué? Constantes sirviendo a Dios. Ese don espiritual no es para que lo usemos como algunos hermanos llegan, se ponen bien activos, se les acaba su primer amor y dejan de usar sus dones y se sientan en la iglesia.
No, es para usarlo hasta que Cristo venga, ¿verdad? Correr esa carrera, como decía Pablo. ¿Hasta qué? Hasta la meta. Hacer todo lo posible por correr esa carrera con nuestros dones espirituales, porque ya lo busqué, ya los usé, y ahora estoy mirando cambios en mi vida y en las de los demás. Es la única manera que nosotros podemos tener y saber que los dones espirituales están siendo usados en nuestra vida. Si no, estamos mirando cambios en mí mismo y en otros. Y si no, lo tengo aguardado, lo tengo enterrado ese don y no estoy haciendo nada con él. ¿Qué hemos visto esta mañana, hermanos? Que todo creyente tiene un don espiritual, ¿verdad? Que el Espíritu Santo te dio ese don. El Espíritu Santo que mora en ti es el administrador de ese don en tu corazón. Pero depende de mí buscarlo, depende de mí usarlo conforme a la medida que Dios me ha dado. Vamos a orar. Señor les bendiga. Bendito Señor, una vez más gracias, Padre. Gracias por tu amor, misericordia, por tu bondad, Señor, y por ese don espiritual que a cada uno de nosotros tenemos, Señor. Ayúdanos a buscarlo, ayúdanos a usarlo. Ayúdanos, Señor, a hacer bendición para otros con ese don, Padre. Alabado y glorificado, Señor, sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.